Twin Bush, Alemania. Su socio competente en el ámbito de elevadores de vehículos y equipos para talleres de automóviles, con 12 sucursales en 7 países. Hola, hoy le mostramos cómo montar correctamente la TW455E400G de Twin Bush. Antes de comenzar con el montaje, debería considerar cuál es la posición óptima para su elevador Twin Bush. Para planificar de forma óptima el espacio disponible, se recomienda en primer lugar trazar una línea vertical desde la pared trasera, dejando en el lado izquierdo espacio para maniobrar y trabajar. Esta línea base marca los bordes de las bases de las columnas. El bloque motor sobresaldrá bastante por encima de la línea base, lo cual debe tenerse en cuenta al planificar las vías de evacuación. Las distancias para las vías de evacuación alrededor del elevador dependen del número de personas que previsiblemente las utilizarán y, por ejemplo, están establecidas por el Instituto Federal de Seguridad y Salud en el Trabajo. En cualquier caso, debería dejar al menos 1 metro de distancia. Trazamos otras líneas auxiliares con las que se pueden alinear los bordes de las bases de las columnas. De este modo, se puede estimar de antemano cómo quedará situado el elevador en el espacio. Las distancias exactas las tomamos del manual de instrucciones. Su elevador TW445E400G se entrega en un único bulto. Además, necesitará 10 litros de aceite hidráulico. Estos, al ser material de consumo, no están automáticamente incluidos en el suministro y deben pedirse por separado. Abra el bulto con ayuda de un cuchillo afilado y retire el plástico protector. Entre las plataformas de rodaje se encuentran las columnas, las traviesas y todas las demás piezas de su elevador. Retire con cuidado las cintas de embalaje. ¡Atención! Están bajo tensión. Guardamos la placa de madera, ya que la podremos utilizar más adelante durante el montaje. Ahora, se retiran los tornillos de fijación de la columna principal. Aquí vemos la columna principal, reconocible por la placa de fijación de la caja de control. Extraiga ahora la columna principal, en la que más adelante se montarán la caja de control y el bloque motor. Entre las plataformas de rodaje se encuentran la traviesa, las rampas de acceso y una caja con piezas pequeñas. Saque la caja con las piezas pequeñas. Abra la caja y compruebe el contenido. La caja con las piezas pequeñas contiene tornillos con arandelas de amortiguación, arandelas planas, arandelas elásticas y tuercas para la fijación del motor, tornillos para el montaje de la cubierta de protección, tornillos con arandelas planas y elásticas para la fijación de las plataformas de rodaje, así como pasadores de seguridad con anillos Seeger para la sujeción de los cables de acero. Además, se incluye un tubo de retorno para aire con aceite, un seguro para la manguera hidráulica, placas de montaje para la fijación de la cadena portacables, una placa de contacto para el interruptor final y 2 chapas de cubrición. Saque ahora la caja de control. Ahora se retiran los tornillos de fijación de las demás columnas. A continuación se pueden extraer las demás columnas. Aquí vemos la cadena portacables, por la que más adelante irán la manguera de aceite y los cables.
A continuación sacamos las rampas de acceso. Saque las escaleras de enclavamiento. A continuación sacamos la primera traviesa. Para ello, se necesitan al menos 2 personas fuertes. La traviesa también se puede mover con un equipo de elevación adecuado. En conjunto, tenemos entonces las 4 columnas, la caja de control, 2 rampas de acceso, 4 cremalleras de seguridad y 2 traviesas. A continuación nos ocupamos de la unidad motriz y de la cubierta del motor. Retiramos la cubierta del motor y abrimos la caja con la unidad motriz. El manual se encuentra junto a la unidad motriz. Antes de continuar con el montaje, saque el manual adjunto y léalo atentamente antes de comenzar con la instalación. Durante todo el montaje, controle la firmeza de todas las uniones atornilladas y, en caso necesario, vuelva a apretarlas. Asegúrese en todo momento de que las columnas no puedan volcar antes de su fijación definitiva. Una vez que se han sacado todas las piezas de nuestro elevador, podemos comenzar con el montaje. Primero montamos la traviesa trasera. La reconocemos porque, cuando la pequeña chapa de cubrición está orientada hacia la parte delantera, como se muestra aquí, el lado con los 4 orificios para ajustar la posición de la plataforma queda a la derecha. Para insertar las cremalleras de seguridad en la traviesa, deben accionarse manualmente los mecanismos de bloqueo situados en la parte superior e inferior de la traviesa. A continuación, introducimos la cremallera de seguridad en la guía prevista para ello en la traviesa. Introducimos las cremalleras de seguridad hasta que encajen en la 7ª posición. Todos los seguros deben estar en la misma posición de enclavamiento para que las traviesas queden niveladas al levantar posteriormente las columnas. A continuación repetimos los últimos pasos en el otro lado. Retire la tuerca y la arandela de la cremallera de seguridad y enrosque la segunda tuerca un buen tramo hacia abajo. Comenzamos con la colocación de las columnas en el lado auxiliar, donde necesitamos una de las 3 columnas simples. Para insertar la cremallera, introducimos la varilla roscada en el orificio previsto para ello en la parte superior de la columna. Coloque de nuevo la tuerca y la arandela desde el exterior y enrosque hacia arriba la tuerca interior. Las cremalleras de seguridad se ajustarán con exactitud únicamente después del montaje. Repita estos pasos en el otro lado de la traviesa. Esta vez, sin embargo, con la columna principal, que se reconoce por los soportes para la unidad motriz y la caja de control. Levante las 2 columnas junto con la traviesa y colóquelas en su posición definitiva.
Normalmente, el elevador se ancla al suelo únicamente al final del montaje, es decir, cuando se han eliminado todas las tensiones de la estructura. En nuestro caso, como ya disponemos de anclajes pesados adecuados de un elevador de construcción idéntica, lo fijamos al suelo ya en este momento. La instalación de un anclaje pesado la mostraremos de nuevo con detalle al final del vídeo. Repita estos pasos de montaje con la segunda traviesa y las dos columnas restantes. Asegúrese en todo momento de que las columnas no puedan volcar antes de su fijación definitiva. Repita estos pasos de montaje con la segunda traviesa y las dos columnas restantes. Asegúrese en todo momento de que las columnas no puedan volcar antes de su fijación definitiva. Las columnas se alinean de modo que la chapa de cubrición grande de la traviesa quede hacia el exterior. Retire ahora la chapa interior de cubrición de la traviesa trasera. A continuación, retire las bridas situadas bajo la plataforma principal para poder sacar los extremos de los cables de acero de las plataformas. Antes de enhebrar los cables de acero, deben retirarse las dos tuercas de la varilla roscada. A continuación, descargamos primero la plataforma superior con una carretilla elevadora u otro equipo de elevación adecuado. Dado que a continuación la plataforma debe levantarse por encima de la traviesa, resulta conveniente utilizar un equipo de elevación con función de desplazamiento lateral. Ahora podemos desatornillar la primera plataforma y sacarla del bastidor de transporte. Tras aflojar los tornillos, la plataforma puede levantarse con cuidado del bastidor de transporte. Con la tabla de madera sobre las horquillas de la carretilla elevadora, en nuestro caso podemos mover la plataforma incluso sin la función de desplazamiento lateral. Antes de colocar la plataforma sobre la traviesa, deben sacarse por completo los extremos de los cables de acero de la plataforma. Los dos extremos del cable se introducen a izquierda y derecha en la traviesa. Aquí vemos cómo debe pasar el cable posteriormente a través de la traviesa. Cuando los cables estén apartados, la plataforma puede colocarse sobre la traviesa. A continuación, continuamos trabajando en la parte delantera de la plataforma. Aquí también retire la chapa interior de cubrición. Antes de unir la traviesa con la plataforma, también aquí se colocan los cables de acero en la traviesa. A continuación, se pueden deslizar las columnas con la traviesa por debajo de la plataforma desde la parte delantera. Por lo general, antes de anclar las columnas delanteras, el elevador debe bajarse completamente una vez tras el montaje para eliminar las tensiones de la estructura de acero. A continuación, la plataforma se fija con tornillos, arandelas elásticas y arandelas planas. En el extremo trasero colocamos primero los tornillos posteriores.
Montemos ahora también el protector contra rodadura. Pasemos ahora a la segunda plataforma. La segunda plataforma también se eleva por encima de las traviesas. La segunda plataforma se descarga ahora también con la carretilla elevadora para poder soltar los bastidores de transporte. Tras soltar el bastidor de transporte, la plataforma puede elevarse por encima de las traviesas. Para elevar la plataforma por encima de las traviesas, debe colocarse en diagonal sobre las horquillas de la carretilla. La plataforma derecha puede montarse más estrecha o más ancha, según si posteriormente se van a subir al elevador vehículos con vía pequeña o grande. Aquí la montamos en la variante ancha. A continuación montamos también el protector contra rodadura con los tornillos interiores. Volvamos ahora a los cables de acero. Para tenderlos, el cilindro debe extraerse casi por completo del pistón. Para ello, retiramos primero el tapón de plástico del cilindro hidráulico. Antes de continuar con el montaje, veamos brevemente el guiado final de los cables para una mejor comprensión. Desde el cilindro hidráulico en la plataforma izquierda, 4 cables de acero van primero hasta el extremo delantero de la plataforma y desde allí pasan por poleas de desvío hacia las partes superiores de las 4 columnas. Cuando el cilindro hidráulico se contrae, los 4 cables elevan las plataformas de manera uniforme. Para tender los cables de acero, retiramos la polea de desvío de la traviesa, aflojando para ello el perno. A continuación, enhebramos el cable a través de la traviesa y volvemos a colocar de inmediato la polea de desvío. Aquí vemos el guiado del cable entre la polea de desvío
y la pequeña polea para el interruptor de protección contra aflojamiento del cable. En la parte superior introducimos el extremo de la cuerda por el orificio correspondiente, en el que la cuerda queda perfectamente vertical, y lo fijamos con 2 tuercas que deben ser contratuercas. Por último, asegure el cable con el pasador correspondiente y anillos Seeger para evitar que salte accidentalmente fuera de la polea. Los demás cables deben tenderse del mismo modo. Una vez tendidos los cables, abrimos la cubierta de la traviesa delantera del elevador. Aquí se encuentran ya cables preinstalados. Los cables del lado derecho se tienden hacia la plataforma principal. Los extremos abiertos de los cables se tienden ahora a través del orificio izquierdo de la traviesa hacia la plataforma principal. Tendamos ahora también la manguera de aire comprimido para el elevador de ejes opcional. Para ello, retiramos primero el adaptador, para poder tender la manguera a través de la traviesa. A continuación pasamos la manguera de aire comprimido a través de la traviesa hacia el otro lado de la plataforma. Vuelva a colocar el adaptador. Allí se vuelve a colocar el adaptador. A continuación se puede volver a colocar la cubierta. Ahora se pueden volver a colocar las cubiertas delantera y trasera en la traviesa. A continuación, fije los cables con bridas.
Luego se realiza el cableado en la traviesa trasera de forma similar a la delantera. La única diferencia es que los conectores no se unen directamente a las tomas bajo la plataforma. Los cables de la traviesa delantera y trasera se conectarán más adelante con el cable de la caja de control. Pasemos ahora a la caja de control. Primero retiramos el paquete con los cables y los interruptores de fin de carrera. Corte con cuidado los paquetes. Aquí vemos el multicable y los dos interruptores de fin de carrera. Ahora, inserte flojamente los tornillos del cuadro de control en la placa de soporte de la columna principal. Después, la caja de control puede colgarse primero de manera sencilla y a continuación atornillarse. Tras abrir la tapa, la caja de control puede atornillarse desde el interior. Después de apretar los tornillos, la cubierta de la caja de control puede atornillarse desplazada para aliviar los cables. Saque la unidad motriz. Para el montaje de la unidad motriz, insertamos primero dos tornillos con goma de amortiguación, arandela plana, arandela elástica y tuerca en los orificios superiores. Preparamos los tornillos para colgarlos, como se muestra aquí, dejando bastante espacio entre la cabeza del tornillo y la goma de amortiguación. La unidad motriz puede entonces colgarse fácilmente en la columna principal. Coloque también los dos tornillos inferiores con goma de amortiguación, arandela plana, arandela elástica y tuerca, y apriete bien los 4 tornillos. Montemos a continuación la manguera de aceite. Para ello, primero se retira el adaptador existente y se sustituye por el adaptador largo. Siga utilizando la junta antigua. Montemos ahora el soporte para la cadena portacables en la columna principal. Para un montaje más cómodo, retiramos primero los travesaños del interior de la cadena portacables. Para ello, gire ligeramente los travesaños. Se debe dejar un travesaño en la cadena para su estabilización. A continuación, fije la cadena portacables a la columna principal y atorníllela.
El otro extremo se fija a la plataforma mediante un ángulo. La manguera de aire comprimido de la plataforma puede colocarse entonces en la cadena portacables y el multicable de la cadena portacables en la plataforma. Después del multicable, se introduce también la manguera de aceite con el extremo recto en el lateral de la plataforma. La manguera de aceite se introduce entonces en la columna hasta que llegue a la conexión del cilindro hidráulico. Falta aún la manguera de purga para el cilindro. Esta también se introduce en la plataforma hasta que llegue a la conexión del cilindro. Ahora conectamos primero la manguera hidráulica a la unidad hidráulica. Para ello, retiramos en el exterior de la cadena portacables un travesaño para pasar la manguera a través. A continuación, el extremo curvado de la manguera hidráulica, junto con el seguro de la manguera, se conecta a la extensión de la unidad hidráulica. Pasemos entonces a la parte inferior de la plataforma. La manguera hidráulica se conduce por los 3 canales superiores hacia la parte delantera, hasta la conexión del cilindro. A continuación, atornille firmemente la manguera hidráulica al cilindro hidráulico. La manguera de purga se conecta al otro extremo del cilindro. A través de ella, se evacúan posibles restos de aceite del cilindro hacia el depósito de aceite. Pasemos ahora al cableado entre el multicable y los extremos abiertos. El cableado se realiza siguiendo una tabla que se adjunta con el elevador. En ella, a los números del multicable se les asignan letras de los cables abiertos.
Después de la conexión, fije los cables con bridas. Tendamos ahora todos los cables y mangueras en la cadena portacables. La manguera de purga se tiende junto con la manguera hidráulica hacia la unidad hidráulica. La manguera de aire comprimido termina aquí por el momento en la cadena portacables. Si necesita la conexión de aire comprimido para un elevador de ejes, deberá realizar en este punto la conexión con el sistema de aire comprimido de su taller. A continuación se pueden volver a colocar los travesaños de la cadena portacables. Por último, coloque la tapa en el lateral de la plataforma. Montemos ahora rápidamente la placa de contacto en la traviesa junto a la columna principal. Esta placa acciona el interruptor de fin de carrera al elevarse. Antes del primer ascenso, debe comprobarse que la placa de contacto accione correctamente el interruptor de fin de carrera. A continuación, se puede montar el interruptor de fin de carrera correspondiente a la placa de contacto en el extremo superior de la columna principal. El cable del interruptor de fin de carrera se tiende hacia abajo hasta la caja de control a través del canal previsto para ello. El interruptor de fin de carrera se monta inclinado, como se muestra aquí, con dos tornillos. El extremo del interruptor de fin de carrera se conduce hacia abajo hasta la caja de control. A continuación repetimos el proceso con el interruptor inferior para la protección de pies. Aquí el cable se tiende primero hacia arriba a través del canal. El interruptor de fin de carrera se atornilla entonces en posición vertical con dos tornillos. Antes del montaje, nos aseguramos de que el brazo de contacto esté colocado, como se muestra aquí, en un ángulo de 90 grados respecto al interruptor.
Los cables del interruptor de protección de pies se llevan igualmente a la caja de control. Pasemos ahora al cableado en la caja de control. Tenga en cuenta que la siguiente instalación eléctrica solo debe ser realizada por un técnico electricista cualificado. Primero tendemos todos los extremos de cables sueltos hacia el interior de la caja de control. Aquí vemos el cable de la válvula hidráulica electromagnética. A continuación sigue el multicable. Después sigue el cable del motor. La conexión exacta en la caja de control la encontrará en el manual de instrucciones. A continuación se puede volver a cerrar la caja de control. Para llenar el depósito de aceite, retiramos primero la válvula de descarga electromagnética para disponer de más espacio. Después, puede desenroscarse la tapa del depósito de aceite. A continuación, el depósito de aceite puede llenarse hasta la línea máxima con aceite. Después de haber elevado una vez el elevador, se puede rellenar nuevamente aceite con el equipo en posición descendida. A continuación, vuelva a montar la bobina magnética. Ahora montamos también la manguera de purga para la recuperación de aceite. Esta se corta a la longitud necesaria y se conecta a la unidad hidráulica. A continuación, apriete bien la tuerca. Después de conectar el elevador a la red eléctrica, este puede encenderse y elevarse por primera vez. Dado que la protección contra aflojamiento del cable aún no ha sido comprobada, mantenga presionado también el botón lateral de la caja de control durante la elevación. Después de tensar los cables, debe comprobarse en las 4 esquinas que el interruptor de protección contra aflojamiento del cable esté correctamente colocado. El brazo de contacto debe estar situado sobre la tuerca, como se muestra aquí. A continuación, el elevador puede bajarse completamente para eliminar posibles tensiones entre las columnas. De este modo, las columnas se deslizan exactamente hasta el lugar donde deben anclarse. Después, el elevador debe subirse una vez por completo para comprobar el interruptor de fin de carrera. Tomando como ejemplo un elevador de 2 postes, a continuación le mostraremos cómo anclar el suelo utilizando anclajes de gran resistencia. Es esencial tener en cuenta la profundidad necesaria del taladro y el grosor del hormigón. Si el anclaje para cargas pesadas no se hunde correctamente en el hormigón o si éste no cumple las especificaciones técnicas, la estabilidad de la plataforma puede verse afectada. Consulte las especificaciones técnicas exactas en el manual de instrucciones. No es necesario mover la plataforma para colocar los anclajes para cargas pesadas. Taladre verticalmente y anote la profundidad requerida del taladro. Limpie los orificios con cuidado, por ejemplo, soplándolos. Introduzca el anclaje de gran resistencia con cuidado y en línea recta utilizando un mazo.
Antes de apretar las tuercas, hay que comprobar la alineación vertical de las columnas. Si es necesario, calce las columnas en los anclajes para cargas pesadas con los calzos suministrados. Una vez alineadas las columnas, apriete las tuercas con una llave dinamométrica al par necesario según las instrucciones. A continuación subimos el elevador a una altura de trabajo baja. Ahora se vuelven a montar las tapas de protección del mecanismo de cables. Ahora se pueden montar las rampas de acceso. Para ello, se retira el anillo Seeger del perno y se fijan las rampas de acceso con el perno. Al final, no olvide volver a colocar el anillo Seeger. Finalmente, se monta la cubierta de protección para el bloque motor. Con esto queda finalizado el montaje de su elevador de 4 columnas TW 445E. Visítenos en una de nuestras sucursales. Con 12 sucursales en 7 países, también en su barrio. Ofrecemos asesoramiento y demostraciones de productos en nuestras salas de exposición, así como ventas y servicio técnico con nuestra flota de servicio, logística de almacén con un amplio stock de productos disponibles para entrega inmediata, piezas y servicio de reparación, videos de montaje con instrucciones paso a paso y desarrollo continuo de nuestros productos. Todo de un mismo proveedor, desde el elevador hasta el cambio y equilibrado de neumáticos. Galardonada 13 veces como mejor marca. Twin Bush, su proveedor competente para garajes.